CPC, en el que algunos trabajadores criticaron esa jornada excesiva de trabajo, diciendo que era dañina a la salud. Y en el mismo Congreso Castro los amonestó, les dijo: ustedes son contrarrevolucionarios, esas jornadas no son dañinas a la salud. Siguieron pues explotando al máximo la cantidad de trabajo que se podía extraer del trabajador cubano. Se aplicó estrictamente la norma o estándar de producción. Cada trabajador debía realizar lo que un trabajador con intensidad normal debía producir en una hora de trabajo. Se aplicó eso. Y para cumplirlo, para supervisar eso, estableció toda una gama de inspectores o supervisores del Estado. Ahí estaban los normadores, una nueva figura de inspector del trabajo, los inspectores propiamente dicho, los miembros de la célula del partido en cada centro de trabajo, los representantes de las otras organizaciones de masas, de mujeres, por ejemplo, ahí estaban, verando, supervisando, a ver si se producía, se llegaba a cumplir la norma o estándar de producción. Marx se había pronunciado en contra de las jornadas excesivas y partidario, en cambio, de la jornada de 8 horas. En las instrucciones que Marx dio al primer Congreso de la Internacional estaba la de cumplir la jornada de 8 horas, la de reclamar que en todas partes rigiera la jornada de 8 horas. Marx se opuso al trabajo de la mujer excesiva. Marx se opuso a otras formas de trabajo voluntario extraordinario. Se opuso, por ejemplo, al trabajo nocturno. Hay textos de Marx que dicen eso. Castro los ignoró. Castro eliminó las restricciones al trabajo de la mujer y hasta las reclutó para la guerra de Angola. Castro eliminó las restricciones al trabajo nocturno y por el contrario lo propició. Su objetivo, su máxima era extraer la mayor cantidad posible de trabajo de cada uno de los trabajadores cubanos. Pero hay que reconocer, muchos trabajadores cubanos consintieron con eso. Hubo una parte de la revolución cubana en la que la dictadura del proletariado había sido consensuada por la mayoría de los trabajadores, que ilusos, seducidos por las palabras de Castro, producían las proezas laborales, producían esas hazañas de las que hablé antes. Ese fue el punto más importante, tal vez, de la agenda oculta de la revolución de Castro, el punto de extraer el máximo posible de trabajo. Pero cuando empieza a declinar el impulso primero de la revolución, el entusiasmo de los cubanos que casi vislumbraban una especie de paraíso proletario en la distancia, cuando las cosas empiezan a decaer, cuando se pierde ese impulso, Castro acude a la otra fórmula, al segundo aspecto de la manera como iba a realizar el ensueño de la sociedad comunista. Y esa segunda parte fue el mantenimiento en los niveles más bajos posibles de la retribución al trabajador. Empezó en 1962 también con una tarifa única de salarios que fue tan rígida que produjo dos consecuencias. Desde el punto de vista económico, un achatamiento de la llamada pirámide salarial, que es contraria al crecimiento de la productividad. Esa consecuencia del achatamiento de la pirámide salarial se acompañó
del reconocimiento de los salarios históricos. Había que reconocer que con esa tarifa única se perjudicaba a la mayoría de los trabajadores que percibían los salarios de antes de la revolución y que estaban reclamando que se les respetara. Y efectivamente, por un tiempo se les respetó. El salario histórico siguió a muchos trabajadores, siguió en vigor por algunos años, pero en definitiva fue también eliminado. E impera entonces una política salarial de igualdad a toda costa, cueste lo que cueste, al máximo. Pero con eso tampoco se pudo llegar a financiar totalmente el costo de una revolución que iba a cubrir todas las necesidades de todo el pueblo. Y hubo necesidad de volver a la ayuda externa, de llegar hasta los 90.000 barriles de petróleo al día de Venezuela, a pedir ayuda, que es el colmo, nada menos que de países tan pobres como India y Etiopía. India envió donaciones a Cuba. Yo he estado en India y he visto la pobreza de ese país. Pues bien, ellos también subvencionaron un poco la revolución cubana. No solamente los grandes países ricos socialistas de Europa, India y Etiopía enviaron donaciones a Cuba también. Esa fue la segunda parte de la táctica o del esquema que Castro tenía en mente. Su agenda oculta comprendía, sin embargo, otros aspectos que conducían al mismo final, pero que eran de distinta naturaleza. Uno de los aspectos de esa agenda oculta, segundo más importante, fue destruir la sociedad republicana, democrática y pluriclasista que existía en Cuba. Y Castro llevó a cabo esa destrucción con éxito grande para sus planes. En Cuba, en efecto, se fue produciendo un fenómeno de una sociedad que era cristiana, que iba dejando de serlo. Se fue consagrando en la Constitución el materialismo científico en lugar de los valores occidentales y cristianos. Se cambió la estructura política del país. En vez de 6 provincias, 14. En vez de tantos municipios, muchos más. Se cambiaron los nombres de ciudades, pueblos y centros de trabajo. Dos ciudades en que yo viví, una ciudad y un pueblo, perdieron sus nombres, eran legendarios. Ya Santa Clara no es Santa Clara, ahora es Villa Clara. Ya San Antonio de Cabezas no es San Antonio de Cabezas, pequeño municipio de Matanzas, ahora es Cabezas solo. Al santo lo decapitaron, quedó la ciudad desprovista de la sociedad cubana, de todo vestigio de la Cuba republicana, de la Cuba histórica, de la Cuba que pudiéramos llamar eterna. Así que Castro tuvo éxito en esto. Hasta sus últimos vestigios destruyó la sociedad anterior. En 1959 él había dicho: en pocos años nadie habrá de reconocer a Cuba. Y efectivamente, así, destruyó todo lo que había antes e hizo un nuevo país, un país distinto. Pero tenía otro aspecto de su agenda oculta. Además de destruir el orden social anterior, Castro se propuso crear al hombre nuevo, al hombre que habría de vivir a gusto en la sociedad comunista, al hombre que se iba a adaptar a todos los aspectos y exigencias y ventajas de la sociedad comunista. Y aquí Castro fracasó. Si había tenido éxito en destruir el orden social anterior, no lo ha tenido en crear al hombre nuevo. El hombre llamado nuevo de Castro es hoy una especie de genuflexo, en unos casos de tránsfuga, en otros casos de gente
pobre, perteneciente